Esto no lo sabías. Ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. El 12 de octubre de 1972, un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del antiguo aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, con destino a Santiago de Chile. En él viajaban los integrantes del equipo de rugby Old Christians, acompañados de amigos y familiares. Entre risas y bromas, mientras embarcaban, nadie imaginaría que terminarían atrapados en la historia de supervivencia más extraordinaria del siglo XX, quizá de la historia. El avión despegó de Uruguay con destino Chile, pero las malas condiciones del clima obligaron a hacer una escala en Mendoza, Argentina, cerca de la cordillera de los Andes. El 13 de octubre se reanudó el vuelo hacia la capital chilena. Dado que el Fairchild no podía ascender a gran altitud, los pilotos trazaron una ruta en forma de U a través del paso del Planchón. Al aproximarse a este, se encontraron con una densa capa de nubes y tuvieron que viajar a ciegas, pidiendo al auxiliar de vuelo que avise a los pasajeros que abrochen sus cinturones. Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes, recuerda la orden del auxiliar: abróchense los cinturones, que el avión va a bailar un rato. El ambiente en ese momento en el avión era de absoluta calma. La mayoría de los pasajeros eran jóvenes y muchos salían del país por primera vez. Hasta ese momento las bromas eran constantes y pocos prestaron atención al aviso del auxiliar. Fueron necesarias varias turbulencias para que se lo tomen en serio. El gran error de los pilotos fue pensar que ya habían llegado a la ciudad de Curicó, último punto del paso por el Planchón. Cuando giraron en dirección al norte, el avión aún se encontraba cruzando la cordillera. Al disiparse las nubes, el piloto se vio rodeado de imponentes montañas. Para ese momento, el ambiente en el avión había cambiado por completo. Las montañas estaban muy cerca y las turbulencias se intensificaban. De repente el piloto se encontró con una montaña justo enfrente. Para esquivarla, intentó elevar el avión y esto llevó a forzar los motores demasiado. Gustavo Servino, otro de los sobrevivientes, recuerda ese momento. El avión temblaba tanto que parecía que iba a explotar. Lamentablemente, la maniobra no resultó. La parte baja del avión chocó con la montaña, partiéndolo por la cola y haciendo que las alas se desprendan. El resto del fuselaje aterrizó en un valle, deslizándose como si fuera un trineo. Durante esos momentos críticos, Carlos Páez rezó y empezó a preguntarse qué existía después de la vida. Para sorpresa de muchos, el fuselaje no se estrelló en la bajada, sino que se detuvo más bien bruscamente contra un banco de nieve, haciendo que los aviones se desprendan y sean lanzados hacia adelante. De las 45 personas que había a bordo, 13 perdieron la vida en el accidente. Muchos quedaron gravemente heridos, entre ellos Nando Parrado, quien sufrió un golpe en la cabeza tan fuerte que lo dejó en coma. Después del shock, los jóvenes estudiantes de medicina, Roberto Canesa, Gustavo Servino y Diego Storm, asumieron el papel de médicos improvisados, verificando el estatus de los sobrevivientes y separándolos según las heridas, simulando una especie de triage. Cabe destacar que solamente habían cursado un semestre. Otros que sobrevivieron lograron salir por el agujero que dejó la ruptura del fuselaje y fueron a la parte delantera del avión, donde encontraron al piloto sin vida y al copiloto agonizando. El copiloto, sin darse cuenta de su error, les comunicó que ya habían pasado Curicó y luego, convaleciente, le suplicó a Moncho Sabela, otro sobreviviente, que tomara su arma y acabara con su sufrimiento, pero nadie se animó a cumplir esa petición. Entre todo aquel caos, había una persona que parecía un líder. Marcelo Pérez era el capitán del equipo. Tenía 25 años. Junto con otros compañeros, comenzó a organizar lo mejor que podía la situación. Dadas las condiciones climáticas, se dio cuenta que iban a pasar la noche ahí, por lo que empezaron a convertir lo que quedaba del fuselaje en un refugio. Y ahí se dieron cuenta del primer problemón que iban a enfrentar: el frío. El lugar donde se encontraban es conocido como el Valle de las Lágrimas. Tiene temperaturas que rondan entre los 30 y 40 grados bajo cero, convirtiéndose en un congelador gigante. Todos los sobrevivientes coinciden en describir esa noche, la primera noche, como la más terrible que jamás han vivido. El frío, los gritos de agonía y tener que dormir junto a los cuerpos de tus amigos que estaban vivos hace pocas horas es una experiencia abrumadora. Para refugiarse un poco, decidieron tapar el agujero del fuselaje con valijas y restos del avión, pero no pudieron bloquear completamente el frío. De igual manera, esto evitó que murieran congelados. Sin embargo, esa primera noche, al menos 4 personas perdieron la vida. El número de víctimas de la primera noche difiere en las diferentes fuentes, pero si contamos al copiloto,
La Gurara se suma a la lista de los que perdieron la vida la primera noche, junto con Francisco Aval, Graciela Augusto de Mariani, Felipe Maquirriaín y Julio Martínez Lamas. A la mañana siguiente, Marcelo se puso a organizar las operaciones. Sacaron del fuselaje los cuerpos de los fallecidos y los dejaron sobre la nieve. Contaron las provisiones: unas pocas barras de chocolate, 2 botellas de vino, 2 latas de conservas y algunos dulces, caramelos. Todo eso tenían que repartirlo entre 28 sobrevivientes. Ese mismo día, Nando Parrado, a quien algunos habían dado por muerto, comenzó a mostrar signos de vida. También vieron por primera vez aviones sobrevolando la zona, lo que los llenó de alegría al pensar que iban a ser rescatados rápido. Nada más lejos de la realidad. Los aviones jamás lo vieron. 4 días después del accidente, Nando Parrado despertó del coma y le informaron que su madre, que viajaba con él, había fallecido y que su hermana, Susana, estaba gravemente herida. Nando no se separó de ella hasta que dejó de vivir, pocos días después. Mientras los días pasaban, el hambre se volvía insoportable, pero el deseo de vivir los mantenía fuertes. Formaron una especie de microsociedad para que perdurara el orden, poder tomar decisiones en grupo, asignar tareas y conservar la moral. Decidieron bautizar esta sociedad como la Sociedad de la Nieve. Uno de los problemas iniciales que enfrentaron fue la falta de agua. Adolfo Strauch desarrolló un sistema: láminas de aluminio de los asientos, de alguna manera colocadas para que la nieve se derrita por la reflexión de la luz del sol. Algunos sobrevivientes hicieron las primeras expediciones por los alrededores, pero se dieron cuenta de que solamente con un sorbo de vino y un poco de chocolate no llegarían muy lejos. El hambre los debilitaría rápidamente, y en ese momento fue cuando empezaron a pensar en alimentarse de los fallecidos. El 10º día marcó un punto de inflexión, un punto de cambio. Encontraron una pequeña radio y Roy Harley construyó una antena para poder captar las noticias. Fue así como escucharon que las tareas de rescate se habían suspendido y que los daban por muertos. La noticia los devastó, especialmente a Marcelo Pérez, quien siempre aseguraba que serían rescatados. En ese momento, la idea de comerse a sus amigos, que hasta ese entonces era una posibilidad remota, se convirtió en la única alternativa para sobrevivir. Hicieron un pacto y cualquiera que perdiera la vida serviría de alimento para los demás. A nivel físico, observaron que sus cuerpos reaccionaban bien a este alimento, lo que aumentaba sus probabilidades de sobrevivir. Desde entonces comenzaron a planear expediciones con el objetivo de encontrar la cola del avión, donde teóricamente se encontraban las baterías de la radio, y así podrían intentar comunicarse con el exterior. Sin embargo, el ánimo empezaba a decaer con el paso de los días, y la situación empeoró mucho más el 29 de octubre. Por la noche, mientras dormían, una avalancha entró con fuerza en el fuselaje, sepultando a todos bajo la nieve. Solo Roy Harley logró salir, y él desenterró a algunos de sus compañeros. De igual manera, 8 personas perdieron la vida, entre ellas Marcelo Pérez. El fuselaje permaneció sepultado varios días. Paradójicamente, al quedar atrapados bajo la nieve, la temperatura dentro del avión aumentó lo suficiente como para permitirles dormir un poco mejor. Cuando finalmente pudieron salir, entendieron que se tenían que ir de esa montaña a toda costa. Empezaron a formar equipos de expedicionarios, y el primero en ofrecerse fue Nando Parrado, quien no quería enfrentarse a la difícil decisión de tener que alimentarse de su madre y hermana. Otro de los que fue a la expedición fue Roberto Canessa, uno de los que estaba más fuerte, y también Antonio Tintín Vicentín. Juntos se dirigieron hacia el este, buscando un paso entre las montañas, y encontraron la cola del avión. También encontraron las baterías y comida. Llevaron la radio hasta ese lugar porque las baterías pesaban mucho, pero para su decepción, Roy Harley, quien tenía conocimientos de electrónica, no logró hacerla funcionar. A pesar de este revés, no todo fue en vano en esa expedición. Antonio Vicentín descubrió un material aislante en la cola del avión que usaron para mantener el calor. Roberto Canessa notó que además de ser un buen abrigo, aislaba completamente el frío, por lo que cosieron sacos para dormir. Lamentablemente, mientras pasa toda esta historia, pierden la vida Arturo Nogueira y Rafael Echavarren. Esto los obligó a planear una expedición definitiva. Pero esta expedición no saldría hasta que el clima mejorara, para así tener más probabilidades de éxito. Con la cercanía del verano, llevarían el saco de dormir que habían cosido. Cuando terminaron el saco, Numa Turcati perdió la vida. Apenas pesaba 30 kilos. Para la expedición final fueron elegidos Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín. Recordemos que seguían sin saber dónde estaban. Por eso decidieron marchar hacia el oeste, convencidos de que ahí encontrarían salvación. El 12 de diciembre, después de 61 días, inició la expedición de vida o muerte. Comenzaron escalando una gran montaña que bloqueaba el camino. Tardaron 3 días en llegar a la cima. Al llegar, se desilusionaron. Lo único que vieron fueron más montañas. Nando le dijo a Roberto que no podían volver
Si volvemos al avión estamos muertos. Y si muero, voy a morir intentándolo. Después de pensar unos minutos, siguieron viaje. Pero Vicintín, quien no tenía demasiadas fuerzas, volvió para informar lo que estaba pasando. Nando y Roberto continuaron. La travesía fue muy dura. Se encontraron con todos los obstáculos que se podían encontrar en una cordillera. En el día número 8 de caminata, empezaron a ver que había menos nieve y más vegetación. Descubrieron un pequeño río y siguieron su curso, encontrando señales evidentes de civilización, como ramas cortadas, basura e incluso vacas a lo lejos. Finalmente, el día número 9, llegó el milagro. Al otro lado del río que usaban de guía, vieron a un hombre a caballo. Nando bajó corriendo hacia él, pero el río era tan ancho que no se escuchaba de un lado al otro. Solo lograron divisar una palabra parecida a mañana. Esperaron y a la mañana siguiente vieron a 3 hombres junto a una hoguera, a lo lejos. Uno de esos hombres lanzó una piedra con un lápiz y un papel atados a ella. Nando agarró la piedra y comenzó a escribir un mensaje sobre el papel. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión hay 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. Y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Nando lanzó el mensaje de vuelta. Y el campesino, asombrado, les indicó que esperaran ahí. Ese hombre, Sergio Catalán, había emprendido una marcha el día anterior al verlos, hasta llegar al puesto policial más cercano. Más tarde, Nando y Roberto fueron llevados a una cabaña donde les dieron refugio y comida. La noticia conmocionó a los medios. Nadie esperaba que algún sobreviviente de aquel avión que se había estrellado hace más de 2 meses, nadie excepto el padre de Carlitos Páez. Quedaban aún 14 supervivientes. Para encontrarlos, los equipos de rescate pidieron a Nando que se subiera a un helicóptero. Seguramente no tenían mucho entusiasmo de hacerlo, pero era la única manera que tenían para encontrar a sus compañeros. Al llegar los supervivientes junto al fuselaje, ya habían escuchado la noticia por la radio. Canessa y Parrado habían logrado sobrevivir y encontrar ayuda. Estaban exultantes de felicidad. De las 45 personas que abordaron el avión rumbo a Chile, solo 16 lograron esquivar la muerte. Una hazaña extraordinaria. El accidente del vuelo 571 y la historia de supervivencia de los Andes es, sin duda, una de las hazañas más sorprendentes de la historia moderna. Estos jóvenes, llevados al límite de sus fuerzas, superaron el dolor, el hambre y el frío extremo de una manera inimaginable. Lo que lograron es una prueba de la resistencia que tiene el espíritu humano y del poder de la esperanza cuando todo parece perdido. Hoy los 16 sobrevivientes de aquel fatídico vuelo nos recuerdan que incluso en las circunstancias más oscuras, la determinación y el trabajo en equipo pueden dar luz a la posibilidad de un milagro. Gracias por acompañarnos en esta historia de valentía. Si te gustó el video, por favor no olvides suscribirte y dejar un comentario. Me ayudaría muchísimo. Además, si activas las notificaciones no te vas a perder los próximos videos, con relatos que inspiran e historias que nos recuerdan lo que significa estar vivo.